Muy buenos días. Estamos en la sesión del 8 de noviembre de 2022 de nuestro ciclo La política exterior de México en el siglo XX, de la utopía revolucionaria al declive de la independencia relativa. En esta mañana, la sesión Literatura y Relaciones Internacionales, el cuento de la Revolución Mexicana, será moderada por la doctora Marlene Alcántara Domínguez, y a quien le doy la palabra agradeciendo a todos los que nos acompañan en este panel, especialmente al doctor Rafael Olea Franco, que es nuestro conferencista de hoy. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas los que nos están siguiendo en este momento, a nuestros alumnos de la materia de política exterior. Y sin más, creo que le cedo la palabra a la doctora Analisa Trujillo, quien esta mañana nos va a hacer favor de presentar al doctor Rafael Olea Franco. Sí, muchas gracias, doctora Alcántara. Me gustaría presentar algunas líneas de la semblanza del doctor Olea. Rafael Olea Franco se doctoró en Princeton University y en el Colegio de México, donde es profesor. Es autor de los libros El otro Borges, El primer Borges, En el reino fantástico de los aparecidos, Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco, Los dones literarios de Borges, La lengua literaria mexicana de la independencia a la Revolución 1816-1920 y Un pulque literario a la sombra de las pencas del maguey. En coautoría con Ortega y Weinberg publicó el libro La búsqueda perpetua, lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana. Preparó la edición crítica de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán para la colección Archivos UNESCO. Ha editado más de una docena de libros, entre ellos Memoria e interpretación al filo del agua, Agustín Yáñez, Una vida literaria, 200 años de narrativa mexicana, José Revueltas, La lucha y la esperanza, Mariano Azuela, La literatura de la Revolución Mexicana, Los hados de febrero, visiones artísticas de la decena trágica, ¿Qué tierra es esta?, Juan Rulfo, Un homenaje, y Juan José Arreola, Un pueblerino muy universal. Además, ganó el premio de ensayo literario Alfonso Reyes en el año 2003. También es investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Olea, y muchas gracias, doctora Alcántara. Muchas gracias. Doctor, le cedemos la palabra. Gracias. Pues en primer lugar, me alegra mucho esta invitación que me han hecho las colegas al compartir algunas de las cosas que yo hago con estudiantes que son en principio de áreas no especializadas en literatura. Eso a mí me parece muy importante. Yo creo que la formación debe enriquecerse en todos los sentidos, en ciencias sociales y humanidades. Yo voy a hablar de un tema relacionado con un trabajo que algunos de ustedes quizá conozcan, según me indicó la doctora Gaitán, que es una reflexión sobre cómo se produjo el encumbramiento de una idea que se denomina novela de la Revolución Mexicana, que se produjo a lo largo del siglo XX y que tuvo un punto de culminación en 1960 con la antología La novela de la Revolución Mexicana, editado por Antonio Castro Leal, quien por cierto estuvo en la rectoría de la UNAM. Ese volumen, esa compilación que tiene 2 tomos, marcó la consagración de esta idea, y esta fue impulsada por muchos de los regímenes revolucionarios con la idea de mostrar que había un origen, digámoslo así, legítimo de esos regímenes. Y como señalé en ese trabajo, la obra clave de todo este proceso es Los de abajo, de Mariano Azuela. Fue adoptada paulatinamente, limando los elementos de carácter crítico que hay desde el principio en este texto, que fue publicado primero en 1915 por entregas en un periódico de Estados Unidos, de Texas. La idea fundamental ahí era mostrar cómo había
equívocos, entre ellos la denominación novela de la Revolución Mexicana, porque el propio texto de la antología de Castro Leal contiene, por ejemplo, Cartucho de Nelly Campobello, que es una colección de relatos, o contiene el Ulises Criollo de Vasconcelos, que más bien es una autobiografía. Por otra parte, también el periodo no necesariamente refería históricamente al momento específico de la Revolución Mexicana, sino también a periodos posteriores. Lo fundamental ahí es que, como dijo Carlos Fuentes en el texto liminar de la edición crítica de Los de Abajo, Azuela nos había ayudado a evitar que la revolución se entendiera nada más en su sentido épico, como un gran idilio formador de lo que sería el gobierno postrevolucionario y todo el devenir histórico de México en el siglo XX. El día de hoy voy a leer un trabajo relacionado con la propuesta que me hicieron, es decir, el cuento de la Revolución Mexicana, que es mejor, por cierto, denominarlo así y no nada más cuento revolucionario, porque cuando uno utiliza el término cuento revolucionario, parecería que está aludiendo al sentido estético de revolución, ¿no? Es decir, como revolucionario fue, por ejemplo, en otro tipo de arte, Picasso. Y a veces cuando utilizamos el término aquí, pues nos referimos más bien al contenido, es decir, cuento revolucionario en el sentido de relacionado con la Revolución Mexicana. En una de las últimas entrevistas que concedió, José Revuelta respondió así a la pregunta de por qué habría que leer novelas. Dijo, como decía Marx, porque no había mejor manera de estudiar historia de Francia que leyendo Los Tres Mosqueteros de Dumas. La conclusión parecería pues contundente. El método más eficiente para conocer la historia de un país es leer sus novelas. Como estudioso de la literatura, me sumo con entusiasmo a la idea de Revueltas, avalada ni más ni menos por Marx. No obstante, espero mostrar que la comprensión cabal de la literatura basada en un fuerte componente histórico se genera poniendo a dialogar las obras con los múltiples referentes históricos de los cuales partieron. Me refiero, por supuesto, a escritores que decidieron construir sus textos mediante una referencialidad histórica específica. En este caso, el largo periodo que denominamos Revolución Mexicana. Analizaré varios cuentos relacionados con una de las figuras más enigmáticas de la Revolución, Rodolfo Fierro. Si acaso fuera posible cifrar en un incidente el destino de un hombre, el del revolucionario Rodolfo Fierro se ubicaría en un vago día de 1913, cuando él se unió para siempre a los villistas, luego de haber sido policía rural, ferrocarrilero y revolucionario, según informa Ernesto Gámez en el libro que le dedicó. O quizá también podríamos encontrarlo en el borroso instante en que Fierro saboreó por vez primera el éxtasis del furor de las balas al aniquilar a un enemigo. Experiencia tan grata para él que la ejerció con pertinaz e inigualable constancia, a tal grado que de inmediato se ganó el apodo de El Carnicero. Friedrich Katz, el mayor estudioso del villismo, emitió esta contundente opinión sobre él. En la historia, la leyenda y la realidad rara vez concurren. En el caso de Villa y su movimiento, la disparidad parece especialmente grande, pero hay una excepción a esta tendencia, un caso en que ambas no solo se entremezclan, sino que coinciden, y es el de Rodolfo Fierro. En efecto, digo yo, Fierro parece más personaje ficticio que histórico, en gran medida porque la literatura ha contaminado a la historia. Las obras artísticas, no solo literarias, sino también cinematográficas, generadas a partir de su imagen, son abundantes y quizá más incisivas que la historiografía basada en sus acciones. Tan atractiva es la figura de Fierro que no solo sigue vigente, sino que incluso trasciende las fronteras mexicanas,
como describiré después. Entre las múltiples imágenes literarias de Fierro, visibles tanto en la cultura oral como en la letrada, me centraré en dos pertenecientes al último ámbito, que corresponden a su apogeo, ficcionalizado por Martín Luis Guzmán en el relato La fiesta de las balas, y a su caída, representada en Oro, caballo y hombre, de Rafael F. Muñoz. Aunque de manera tangencial, ambos cuentos forman parte del extendido interés de sus autores por el villismo, patente en el caso de Guzmán, en diversos textos narrativos y ensayísticos y, sobre todo, en su proyecto más ambicioso y no del todo exitoso, los 5 volúmenes de Memorias de Pancho Villa, 1938-1951. En cuanto a Muñoz, su pasión, más que simple interés por el caudillo popular, se manifiesta en su novela más famosa, Vámonos con Pancho Villa, de 1931, que muy pronto se convirtió en la primera gran producción cinematográfica mexicana. El texto de La fiesta de las balas de Guzmán se difundió en el diario El Universal un simbólico 20 de noviembre de 1927, aunque su fama se debe a su inclusión al año siguiente en la serie de texto titulada El Águila y la Serpiente. La construcción episódica de El Águila y la Serpiente permite que varios de sus capítulos puedan ser leídos de forma autónoma, ya sea como cuentos o como crónicas. Quizá la estampa más terrible de la Revolución Mexicana que nos legó Guzmán sea La fiesta de las balas, donde hay un marcado contraste entre la soberbia prosa poética del texto y la abominable situación humana que en él se construye. Al inicio del relato, el narrador, que es un alter ego de Guzmán, se pregunta cuáles hazañas pintaban mejor el villismo. Si las que, cito, se suponían estrictamente históricas o las que se calificaban como legendarias. Si las que se contaban como algo visto dentro de la más escueta realidad, o las que traían ya tangibles con el toque de la exaltación poética, las revelaciones esenciales. A lo cual de inmediato se responde, y siempre eran las proezas de este segundo orden las que se me antojaban más verídicas, las que, a mi juicio, eran más dignas de hacer historia. Aunque esta última palabra aparece con H mayúscula, es obvio que no se refiere a la historiografía como tal, sino a lo que podríamos llamar, al modo aristotélico, la profunda verdad poética, como también se aprecia en su idea de que la exaltación poética implica las revelaciones esenciales. En suma, se trata de una opción que favorece la literatura y no la historia. Desde el principio de la anécdota, el narrador omite cualquier precisión temporal que aluda a su referente histórico, pues no proporciona una fecha exacta. Tan solo dice, aquella batalla fecunda en todo había terminado dejando en Villa no menos de 500 prisioneros. Villa mandó separarlos en 2 grupos. De una parte, los voluntarios orozquistas, a quienes llamaban colorados. De la otra, los federales. Un poco más abajo se refiere a los prisioneros como orozquistas o huertistas-federales, con lo cual proporciona un leve referente general, aunque de nuevo no identifica la batalla. Villa, magnánimo gracias a la fuerza que había adquirido luego de sucesivas victorias militares, decide perdonar a los federales y fusilar a los orozquistas, a quienes en la historia y la literatura se suele considerar como traidores por antonomasia. Pues luego de que Pascual Orozco y sus huestes formaron parte de las fuerzas revolucionarias que contribuyeron a derrocar a Porfirio Díaz, el 3 de marzo de 1912, Orozco convocó a su gente a rebelarse contra el entonces presidente Madero, quien había asumido la presidencia del país a fines de 1911, luego de ganar las elecciones. Por órdenes de Madero, Victoriano Huerta comandó las fuerzas federales que derrotaron a los orozquistas en sucesivas batallas.
Pero luego de que Huerta derrocó y asesinó a Madero, al final de los sucesos de febrero de 1913, conocidos como la Decena Trágica, Orozco se convirtió en su aliado, lo cual agravó su imagen de traidor a la causa revolucionaria. En el relato, Villa designa a Fierro como encargado de la ejecución de los prisioneros. Al disponerse a entrar en acción, Fierro es retratado por Guzmán mediante esta asombrosa prosa poética. Frío y tenaz, el viento de la llanura chihuahuense empezaba a despegar del suelo y apretaba los grupos de jinetes y de infantes. Unos y otros se acogían al socaire de las casas. Pero Fierro, a quien nunca detuvo nada ni nadie, no iba a rehuir un airecillo fresco que a lo sumo barruntaba la helada de la noche. El viento le daba de lleno en la cara, mas él no trataba de eludirlo clavando la barbilla en el pecho ni levantando los pliegues del embozo. Llevaba enhiesta la cabeza, arrogante el busto, bien puestos los pies en los estribos y elegantemente dobladas las piernas entre los arreos de campaña sujetos a los tiestos de la montura. Nadie lo veía, salvo la desolación del llano y uno que otro soldado que pasaba a distancia. Me extendí en esta cita por dos razones. La primera, claro está, para aquilatar la poética prosa narrativa de Guzmán, basada en una sintaxis clásica que podría servir, junto con la prosa ensayística de Alfonso Reyes, como ejemplo de escritura en México. No en balde, José Emilio Pacheco solía repetir que, antes de la irrupción de la literatura de Borges, en ambos lados del Atlántico se decía que Guzmán manejaba la mejor prosa narrativa de la lengua española. La segunda razón de mi larga cita es para mostrar cómo, de acuerdo con una estructura clásica del cuento, desde la presentación inicial del personaje se incluyen los rasgos que fundarán sus acciones. Entre ellos, su actitud vanidosa, que lo induce a exhibirse pese a que nadie lo está viendo. Al inicio de la función homicida del personaje, el narrador dice de él: Fierro consideró de una sola ojeada el pequeño ejército preso, lo apreció en su valor militar y sintió una pulsación rara, un estremecimiento que le bajaba del corazón o desde la frente hasta el índice de la mano derecha. Sin quererlo ni sentirlo, la palma de esa mano fue a posársele en las cachas de la pistola. Batalla esta, pensó. Luego de este preludio de éxtasis, que posee un sutil matiz sexual, Fierro concibe un plan para liquidar a los prisioneros. Que estos sean soltados en grupos de 10 para que intenten obtener la libertad brincando la barda de un corral, si es que antes no han sido abatidos por las balas de Fierro, quien disparará contra ellos ayudado por su asistente, asignado a cambiar y recargar las pistolas, entre ellas la propia Mitty Wesson que Fierro le regaló. Por cierto, el no identificado autor de las notas de una impresión española del águila y la serpiente aclara sobre esta palabra. Mitty Wesson, pronunciación deformada de Midwestern de los estados centrales de Estados Unidos. De esta nota deduzco que el conocimiento del inglés que tiene el editor es escaso, o bien que los revólveres Smith & Wesson no son tan comunes en España. En la lista de las balas opera el ingenio maligno de Fierro, quien sin necesidad de ningún tipo mata individualmente a casi 300 prisioneros, a excepción del último condenado, quien es el único que logra saltar la barda debido a la ineficacia tanto de Fierro como de un solícito soldado que yerra un disparo adicional en su contra. Acabada tan extenuante faena, Fierro ordena a su asistente que ahí mismo le tienda la cama para dormir, aunque después de unas horas un gemido lo despierta. Cuando el jefe indica a su ayudante que uno de los muertos está pidiendo agua, quizá un lector piadoso e ingenuo piense en un acto de conmiseración y caridad, pero de inmediato Fierro precisa que debe silenciarse con un tiro a ese hijo de la tiznada que no lo deja dormir. Cumplida la orden, el poético final del texto describe un estado armónico del hombre con la naturaleza. La luna navegaba
en el mar sin límites de su luz azul. Bajo el techo del pesebre, Fierro dormía. No deja de ser curioso que Katz mismo, pese a su documentada investigación historiográfica, se deje contaminar por la leyenda. Cuando en su admirable y monumental obra titulada Pancho Villa habla sobre el carácter de este, explica: aunque las ejecuciones que ordenó no eran la excepción, Villa tendía a ser más brutal y más franco al respecto que otros dirigentes revolucionarios. En una de las escenas más memorables y sombrías de la literatura mexicana, Martín Luis Guzmán, que peleó con Villa, describe cómo uno de sus verdugos, Rodolfo Fierro, ejecutó personalmente a cientos de prisioneros orosquistas. Katz se refiere, claro está, a la fiesta de las balas, y si bien dice que se trata de literatura, usa el relato de Guzmán para avalar su discurso historiográfico. Sostengo que esto podría deberse, entre otras razones, a que esa sanguinaria imagen de Fierro refuerza su probable participación directa en el posterior asesinato, el 17 de febrero de 1914, del ciudadano británico William S. Benton y la correspondiente exculpación de Villa, a quien, sin embargo, este crimen le acarreó tantos sinsabores. Ya los historiadores no se ponen de acuerdo en quién fue el brazo ejecutor del asesinato, Fierro o Villa. Pero lo que sí es cierto es que después del asesinato de Benton hubo presiones exteriores del gobierno de Estados Unidos para que se persiguiera a los culpables y esto causó serios problemas al gobierno. He dicho antes que el texto de Guzmán en ningún momento identifica la batalla donde fueron aprehendidos cerca de 500 prisioneros. Como estrategia narrativa, esto puede deberse a la intención de construir un mito ajeno a un registro historiográfico preciso. Pero sin duda hubo un referente histórico en el cual se basó la leyenda. Paco Ignacio Taibo II, a quien sigo en este recuento, ubica este suceso alrededor de la primera toma de Torreón por los villistas, es decir, a principios de octubre de 1913, cuando las fuerzas de la Revolución Legítima combatían al gobierno espurio de Victoriano Huerta. Entonces, cerca de 500 prisioneros, entre soldados federales y orosquistas, fueron concentrados en el cercano poblado de Avilés. Una vez que los soldados de Leva se incorporaron a los revolucionarios villistas, fuerza que por voluntad propia, quedaron más o menos 167 oficiales federales y orosquistas. Se supone que los mayores Rodolfo Fierro y Pablo Seáñez pidieron cumplir personalmente la ejecución, aunque Nicolás Fernández, que estaba a cargo de los prisioneros, exigió que se le presentara la orden por escrito. Luego de que Fierro regresara con la orden, él y Seáñez apenas habrían alcanzado a matar a una docena de prisioneros vaciando sus pistolas contra ellos, pues la masacre se detuvo porque llegó la contraorden, basada en la promesa de que algunos de los prisioneros estaban dispuestos a sumarse a los villistas. Taibo II concluye: el parte oficial, que no suele ocultar nada en esto de los fusilamientos amparados en la ley del 25 de enero, habla de que fueron fusilados 109 prisioneros, o sea que 58 se salvaron. ¿Volvió Fierro con Seáñez y Borunda a hacerse cargo de la ejecución? Ninguna fuente la precisa, concluye. Cabe aclarar que él se refiere a la antiquísima ley del 25 de enero de 1862, emitida por Benito Juárez para castigar hasta con la muerte a los invasores extranjeros y a los enemigos internos de la causa liberal. Esta ley fue reactivada curiosamente por Carranza en mayo de 1913, en el momento más duro de la lucha contra Victoriano Huerta. Alrededor de este referente histórico, construye Ignacio Solares su relato de fecha más reciente, Fierro y la compasión humana, donde Fierro, amparado en la orden de Villa de aplicar la ley emitida por Juárez, desea fusilar a un prisionero que está herido, a lo cual se opone con firmeza el general Felipe Ángeles. Frente a Villa, Ángeles argumenta que el artículo 6º de esa ley impide fusilar a un herido, mientras que el 8º prevé un juicio militar para todo prisionero. Usando una ácida ironía,
Solares expone cómo Villa finge aceptar las razones de Felipe Ángeles, pero luego instruye por separado a Fierro para que cumpla estrictamente con la ley, por lo cual primero deberá curar al prisionero y después simular un juicio militar que justifique su inmediato fusilamiento. Esto no fuera poco, durante los escasos días que el prisionero alcanza a sobrevivir inútilmente, sufre una agonía agudizada por el dolor. Al final, la voz narrativa recuerda que quizá por sucesos como este, en varias ocasiones Villa dirigió esta frase al misericorde Felipe Ángeles. Ya ve, general Ángeles, usted por tanto querer ayudar a la gente, nomás la perjudica más. Ahora bien, considero que no es extraño que la escritora Nelly Campobello, tan cercana a Guzmán, haya construido una imagen de Fierro semejante a la de la fiesta de las balas. Así, aunque en su magnífica serie de relatos de 1931 titulada Cartucho, Fierro aparece de manera tangencial, lo representa siempre como un ser despreciable y sanguinario hasta la irracionalidad absoluta. Por ejemplo, en un pasaje se cuenta cómo manda fusilar a un chofer porque el automóvil en que lo transportan da un intempestivo salto que provoca que Fierro se golpee contra el toldo. A los insultos de su jefe, el chofer responde con la inocente disculpa de que no conoce ese pueblo, lo cual desencadena su sentencia. En otro relato se describe el ataque de algunos villistas contra Tomás Urbina, de quien se sospechaba que ya no le era fiel a Villa. Herido, Urbina dialoga largamente con el caudillo y obtiene su perdón, pero en ese momento Fierro, con un grupo de sus hombres, recuerda a Villa, quien no llevaba tropa, que ambos tenían un acuerdo previo y casi lo obliga a que le entregue a Urbina para ejecutarlo. Curiosamente, el argumento de la fiesta de las balas ha trascendido tanto las fronteras de México como de la literatura. Así lo muestra uno de los pasajes de la película de 1968, titulada en inglés Villa Rides. En este film, Charles Bronson interpreta a Fierro, en un desconcertante elenco que cuenta con Yul Brynner como Villa. En mi opinión, tan difícil de creer en ese papel como Antonio Banderas. Así como con Robert Mitchum en calidad de un piloto estadounidense inmerso en la Revolución Mexicana. De hecho, el argumento parte del texto autobiográfico del piloto William Douglas Lansford. En la escena que nos interesa, Bronson Fierro dispara contra los prisioneros enfundado en dos curiosos guantes blancos, lo cual revela que no es tan macho como el personaje de Guzmán, quien opera sin ninguna protección y al final tiene el dedo índice inflamado. Los propios críticos de cine de Estados Unidos no se entusiasmaron con esta versión de las andanzas de Villa. Uno de ellos declaró que, si bien los estadounidenses debían conocer la Revolución Mexicana, esta película solo mostraba a Villa como un personaje romántico a quien, por cierto, le gustaba matar a 3 adversarios en fila con una sola bala. Escena de la película que, añadía el crítico, había suscitado una gran carcajada entre el público. Para otro, el film era un simple western sin relación con la historia, además de que había sido rodado en escenarios españoles carentes de color mexicano. Por ello concluía que cualquier semejanza entre la película y la historia mexicana del periodo 1912-14 sería pura coincidencia. Más allá de la calidad estética que posee la película Villa Rides, lo sustancial es destacar la gran trascendencia de la fiesta de las balas. En cuanto a Rafael F. Muñoz, su permanente interés por Villa derivó del asesinato de este caudillo el 20 de julio de 1933 en Parral, Chihuahua. El periódico El Universal, en el cual laboraba Muñoz como reportero, lo mandó al lugar del suceso con la encomienda de completar la biografía del guerrillero escrita años antes por Ramón Puente en primera persona, a partir de las conversaciones que éste sostuvo con Villa sobre sus aventuras hasta el año 1915. El relato de Puente, titulado Vida de Francisco Villa, contada por él mismo, fue impreso en Los Ángeles en 1919, desde la imprenta de un periodista del zapatismo que respondía al curioso nombre de Octavio Paz.
Sí, el padre del gran poeta laureado con el premio Nobel. Muñoz lo completó con textos de carácter histórico redactados en tercera persona, que aparecieron primero en el Universal y luego en forma de libro, junto con el material de puente, en un cuadernillo con un costo de 15 centavos titulado Memorias de Pancho Villa o Francisco Villa, biografía rápida. En 1955, Populibros La Prensa hizo una reimpresión de 100,000 ejemplares bajo el título Pancho Villa, Rayo y Azote, aunque se cometió la injusticia de no darle crédito alguno a Puente. Recuerdo la cifra, 100,000 ejemplares, década de 1950 y difusión de carácter popular. Esto demuestra la imagen que había adquirido ya para ese momento Villa en el imaginario colectivo. La cima del villismo literario de Muñoz fue su novela de 1931, Vámonos con Pancho Villa, que a fines de 1935, bajo la dirección de Fernando de Fuentes, se convirtió en la primera superproducción cinematográfica mexicana. Cabe recordar que además de apoyar la filmación con soldados, trenes, artillería, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas repuso el $1,000,000 gastado en la filmación por la naciente compañía cinematográfica latinoamericana S.A., CLASA, que se había declarado en quiebra apenas concluido el rodaje. Grabada a partir de noviembre de 1935, la cinta se estrenó el 31 de diciembre de 1936 en el Cine Palacio, donde apenas duró una semana. Si bien a partir de los años 60 se revaloró y ahora es considerada como una de las mejores películas mexicanas del siglo XX. A diferencia de Guzmán, quien en varios periodos de su vida trató personalmente a Villa, Muñoz nunca conoció al caudillo, de quien más bien se proclamó simpatizante, con lo cual desmintió las especulaciones sobre su supuesta función de su secretario, hecho incluso poco probable por su fecha de nacimiento, 1899. En varias ocasiones Muñoz recordó que había presenciado con admiración la entrada a Chihuahua de las resurgidas fuerzas villistas, las cuales eran entonces combatidas por los carrancistas y después perseguidas por el general Pershing con motivo de la invasión de Columbus el 9 de marzo de 1916. Aunque el escritor negó haber participado directamente en la revolución, en 2010 los anhelos conmemorativos del centenario indujeron a incluirlo en un libro oficial donde al lado de la imagen de Muñoz aparece esta descripción que por cierto equivoca su fecha de nacimiento. Natural de Chihuahua, nació en 1897, ingresó a la Revolución en 1914 como redactor del periódico El Diario del Norte, publicado en el mismo estado bajo la dirección de Manuel Bauche y posteriormente bajo la dirección de Luis G. Malváez, medio por el que se difundieron las ideas revolucionarias. A sugerencia del director del Universal, Lance Durén, Rafael F. Muñoz empezó a escribir relatos sobre la revolución para el gráfico dominical El Universal Ilustrado, conducido por Carlos Noriega Job. La serie duró de marzo de 1928 a diciembre de 1929 y arrancó con El feroz cabecilla, título que se dio al libro de 1928, donde se compiló la mayoría de estos relatos, aunque no el cuento Oro, Caballo y Hombre, texto que apareció por vez primera en 1929 y que fue compilado en 1933 dentro del volumen Si me han de matar mañana. En su cuento, Muñoz establece un claro diálogo con la fiesta de las balas. En primer lugar, por su tema complementario, pues mientras Guzmán muestra el apogeo de Rodolfo Fierro, en pleno poderío de las fuerzas villistas que a fines de 1913 combatían al usurpador y asesino Victoriano Huerta, Muñoz se centra en su muerte, como una secuela del proceso de debilitamiento del ejército villista después de la derrota de la batalla de Celaya, nombre con el cual el vulgo, al cual pertenezco, denomina las batallas del Bajío del 6 al 15 de abril de 1915, las cuales significaron la debacle de Francisco Villa como contendiente de Carranza por el control del país y por el eventual reconocimiento diplomático internacional. A partir de entonces, se diluyó la otrora imbatible División del Norte, cuyos pálidos destellos solo alcanzaron
para acciones militares posteriores, como la incursión a Columbus, Estados Unidos, ejecutada por un limitado grupo de villistas el 9 de marzo de 1916 y que motivó la invasión del ejército de Estados Unidos comandada por Pershing sin la autorización del gobierno mexicano. En segundo lugar, como se verá, hay un múltiple diálogo entre ambos textos, ya que el punto de partida del argumento de Oro, Caballo y Hombre es el relato de Guzmán, en particular la frase ya citada de que a Fierro nunca lo detuvo nada ni nadie. El inicio del texto de Muñoz se ubica claramente en un momento también representado al final de Los de Abajo, la novela de Mariano Azuela. La desbandada de las fuerzas villistas, que luego de las derrotas en el Bajío, se dirigen desde Chihuahua a Sonora por tren. Pero como las vías férreas solo llegan hasta Casas Grandes, ellos deben continuar el camino por sus propios medios. En Oro, Caballo y Hombre, y en otros textos narrativos, Muñoz acude a un tema poco común entre los escritores de la Revolución, ya que describe la dureza de las condiciones que enfrentan los revolucionarios en medio de la nieve. Cito: la llanura estaba oculta bajo una espesa costra de nieve endurecida que crujía a la presión de las cerradas pezuñas de los animales. A veces, estos resbalaban y caían sobre el húmedo colchón, blanco e interminable. Los jinetes se levantaban sacudiéndose y si la bestia había quedado tirada en el fango helado, con las manos le cerraban la nariz y el hocico para que en un supremo esfuerzo por libertarse y respirar, el animal volviera a ponerse sobre sus cuatro patas. Qué poco amiga del hombre es la tierra nevada, agradable solamente en las pinturas alegóricas de Nochebuena. No se ve el terreno que se pisa. Los pedruscos del camino apenas hacen una levísima ondulación en la cáscara de confeti cristalizado a bajo cero. Los peatones dan traspiés y tocan el suelo con rodillas y manos. Las armas se hunden en la nieve. Se moja el costal con pinole que tenía que servir de alimento por toda la semana. Entran esquirlas de hielo por todas las aberturas de la ropa. Y hay que soltar algunas maldiciones para calentarse. La forma literaria de este pasaje desmiente al propio Muñoz, quien declaró que nunca se había preocupado por el estilo de sus cuentos, sobre los que dijo: los cuentos son quizá mi obra más fresca, la menos elaborada. No tuvieron preparación alguna, ni modelos, ni moldes, ni retoques. Son la naturalidad. En realidad no existe esa pretendida naturalidad, pues en la literatura, al igual que en cualquier arte, todo es artificio. Por ello, quizá más bien podría decirse que el artificio estilístico de Oro, Caballo y Hombre consiste en fingir convincentemente que su prosa es natural y directa. Y aquí resulta inevitable asociarlo con un escritor del que sin duda es antecedente, Juan Rulfo, quien señaló que Muñoz había vestido a sus personajes con hilos poéticos. Con justa razón, José Emilio Pacheco consideró que se trataba, Oro, Caballo y Hombre, de uno de los 10 mejores cuentos mexicanos del siglo XX. En este cuento, esos hilos poéticos aludidos por Rulfo contrastan con la miseria de la situación de los personajes, quienes derrotados, cansados y hambrientos deben cruzar a caballo o a pie la zona de la laguna de Casas Grandes. En medio de esa penuria irrumpe una voz anónima que grita: no hay que rajarse, muchachos, síganle, ya verán cómo pa'lante está peor. En mi opinión, la frase "no hay que rajarse" remite al código sociocultural del machismo, aunque algún crítico, con enjundia quizá igualmente machista, lo niegue en el siguiente comentario, donde argumenta que la conducta de Fierro solo es la de un jefe que busca ser ejemplar para sus soldados. Cito: en la ruta del grupo villista se atraviesa una laguna extensa, poco profunda, pero de aguas cenagosas. La prudencia indica un rodeo, pero el jinete mayor debe demostrar su valía. Él decide cruzar por en medio de la laguna. Es verdad que un héroe debe tener liderazgo para alentar a sus seguidores mostrándoles ejemplarmente el camino a seguir en las situaciones más difíciles. Pero arriesgarse inútilmente optando por el camino más duro es mera estupidez, como lo prueba el hecho de que sus subalternos no sigan al líder. Poco más abajo del texto se sabrá que quien enuncia la frase retadora es Rodolfo Fierro,
descrito por el narrador con una admiración no exenta de sutil ironía. A la cabeza del grupo iba un hombre alto con el sombrero tejano arriscado en punta sobre la frente, tal como lo usan los ferrocarrileros. Rostro oscuro completamente afeitado, cabellos que eran casi cerdas, lacios, rígidos, negros, boca de perro de presa, manos poderosas, torso erguido y piernas de músculos boludos que apretaban los flancos del caballo como si fueran garra de águila. Aquel hombre se llamaba Rodolfo Fierro. Había sido ferrocarrilero y después fue bandido. Dedo meñique del jefe de la División del Norte, asesino brutal e implacable, de pistola certera y dedo índice que no se cansó nunca de tirar del gatillo. Las palabras finales son una clara alusión a la fiesta de las balas, donde en efecto el dedo índice de Fierro no se cansó de tirar del gatillo. No obstante, el narrador ha introducido antes un tono levemente despectivo, al aludir al hecho de que Fierro era tan solo el dedo meñique de Villa, es decir, un mero brazo ejecutor. Ante la disyuntiva de cruzar por el camino nevado lateral a la laguna o bien por las aguas de esta, Fierro reitera su código machista, pues reta así a sus seguidores. Este es el camino para los hombres que sean hombres y que traigan caballos que sean caballos. ¡Adelante! Con ello el personaje marca su derrotero, como lo sabrá paulatinamente el lector. No en balde, a veces las mujeres dicen con agudeza sobre este absurdo machismo masculino: entre más macho, más pendiente me da. A semejanza de lo que sucede en la fiesta de las balas, la caracterización inicial de Fierro, visible en oro, caballo y hombre, responde a un modelo clásico del género cuento, pues explicará sus acciones, en particular su necedad de cruzar a caballo por la laguna, pese al peligro mortal que esto implica. En la construcción del texto, Muñoz acude a dos recursos retóricos: la hipérbole y la gradación. Un rasgo hiperbólico del personaje será un claro indicio de su suerte. Cito: Fierro iba cargado de oro. Monedas americanas de $20, conocidas por ojos de buey, inflaban un cinturón de los llamados de víbora que el bandolero llevaba apretado poco más abajo que la canana de la pistola. Oro en los bolsillos abultados del pantalón. Oro en el pliegue que hacía la camisola al voltearse sobre el cinturón ajustado. Oro en las cantinas de la silla de montar hinchadas hasta el máximo. Oro en bolsas de lona colgadas de la cabeza de la montura. Una coraza de oro, un blindaje de oro, kilos de oro. Fierro se dirige pues a su perdición, pero todavía reitera con firmeza su código machista. Por ejemplo, cuando uno de sus escasos acompañantes le advierte ante el peligro: mi general, está el terreno muy pesado para los caballos, mejor es que nos devuélvanos y denos la vuelta por la orillita. Exhorto que recibe esta grosera respuesta: que devuélvanos ni que el demonio, me canso de pasar este tal por cual charco, el que tenga miedo que se raje y dé media vuelta, no se vaya a dar un baño. Quise transcribir este diálogo para mostrar cómo el texto se construye por medio de dos registros lingüísticos. El primero corresponde a la poética prosa culta del narrador en tercera persona, el segundo a la oralidad coloquial de los personajes. Como los problemas del jinete y de su cabalgadura para cruzar la laguna aumentan, Oro, caballo y hombre ofrece tal vez el único momento de toda la literatura sobre Fierro donde él siente temor, según se aprecia en este pasaje, cuya primera frase presenta los tres sustantivos del título en orden inverso: hombre, caballo y oro. Sintió miedo, un miedo espantoso de quedarse ahí para siempre, con su caballo y con su oro. Volvió los ojos hacia sus hombres con una intensa angustia. Todos estaban muy lejos para tenderle la mano y se habían quedado inmóviles por temor a correr la misma suerte que él. Y los demás de la columna, muy lejos, a la orilla de la laguna tersa y oscura como un espejo ahumado, continuaban su marcha rastra sobre la nieve, preocupado cada uno de ellos por su propia marcha, mirando hacia abajo para evitar los pedruscos y los sollancos, y sin dirigir una ojeada al grupo que se había atrevido a pasar en línea recta el manto del agua. Asimismo, Muñoz se muestra como un maestro del suspenso. La secuela central del argumento es una escena de angustia creciente, pero al mismo tiempo posee un acento de ironía. Así, la voz narrativa exhibe la poca simpatía que los hombres de Fierro sienten por él, pues solo reaccionan tibiamente para ayudarlo cuando éste les ofrece parte de su oro, aunque sus intentos resultan infructuosos. Cito:
Algo por compasión y mucho por interés de la oferta, los villistas del grupo echaron mano a los lazos amarrados en sus monturas y comenzaron a agitarlos en grandes círculos sobre sus cabezas. El caballo acabó de sumergirse, soplando un bufido que alborotó las aguas. Sus pulmones potentes todavía echaron un chorro de burbujas que reventaron en pompas de fango. El hombre había quedado en pie sobre la silla, sin sombrero, con los costales apretados al pecho, salpicado de lodo de arriba abajo, pesadas las piernas por la costra que lo cubría hasta la cintura. ¡Pronto, pronto! El caballo ya se fue al diablo. Las reatas partieron simultáneamente con un uniforme zumbido, pero fuera por mal cálculo o porque los lanzadores tuvieran pocas ganas de verse envueltos en el peligro, todas quedaron cortas, y Fierro, sin soltar el oro, intentó alcanzarlas alargando el brazo derecho. Este movimiento lo hizo perder el equilibrio y cayó en el agua. A poco emergió enteramente cubierto de lodo, agitando los brazos, ya libres del pesado cargamento. Su figura casi había perdido la apariencia humana. Quiso decir algo y, medio ahogado por el cieno que le había penetrado en la boca, solo lanzó un alarido gutural como el de un orangután de la selva. Instantes después, comenzó a hundirse despacio. Bajó los brazos y quedó con la cabeza de fuera, nada más gritando. Los villistas recogieron rápidamente sus reatas y volvieron a tirarlas, pero nuevamente quedaron cortas. Pronto la cabeza quedó a ras de agua y luego se hundió. Siguieron los brazos de Fierro levantando la víbora hinchada de oro en una última oferta por la salvación. Luego, todo desapareció bajo las aguas, que volvieron a quedar como un vidrio ahumado, sin oleaje, apenas rizadas por el viento. En Oro, Caballo y Hombre, este final argumental no coincide con el final textual. Es decir, se acaba de contar el argumento, pero después se reflexiona sobre este. Como si no bastara con la imagen grotesca de ese hombre animalizado, casi un orangután, hundiéndose en el cieno, el narrador todavía añade otro punzante clavo a su féretro, pues al final muestra a los villistas reflexionando sosegadamente sobre lo sucedido. La columna continuó su marcha en la nieve y al ponerse el sol acampó en un bosque. Tronchando ramas de pinos y cedros, los villistas medio barrieron la nieve en algunos trechos bajo los árboles más grandes y se acostaron a descansar. Recordando el drama, algunos dijeron, lástima de Oro. Otros, lástima de Caballo. Y ninguno lamentó la desaparición del hombre. Luego de que Fierro se ahoga, el narrador dice, sin aclaración de ningún tipo, que un japonés se dirigió a pedir ayuda para recuperar el cuerpo. Un oficial japonés que iba entre los villistas se devolvió a Casas Grandes para buscar una lancha y salir a bucear en la laguna en un intento para rescatar el cuerpo. Esta secuencia oracional no estaba en la versión primigenia del cuento de 1928, sino que fue sumada en 1933. ¿Un oficial japonés en la Revolución Mexicana? Me pregunté con asombro desde la primera vez que leí el cuento. ¿Se trataría acaso de uno de los escasos pero existentes mercenarios extranjeros que participaron en la lucha armada, como el piloto Hughes Lasford que aparece en la película Villa Rides? Me parecía una mera licencia poética de Muñoz. Sin embargo, no lo es. En 2014 se difundió un libro donde se reproducen las anotaciones sobre sus andanzas revolucionarias que dejó un japonés llamado Kingo Nonaka. Él emigró de Japón muy joven debido a la pobreza. Llegó primero al puerto de Salina Cruz, donde luego de vivir 2 años de penurias económicas, decidió irse a Estados Unidos, para lo cual fue siguiendo las vías férreas por varios meses. No alcanzó a cruzar la frontera porque, por suerte, en Ciudad Juárez lo acogió una mujer bondadosa y compasiva, sin hijos, que era jefa de enfermeras del hospital local. Nonaka entró a trabajar a este hospital, primero como empleado de limpieza y luego como enfermero. Gracias a que en la práctica aprendió el arte de la medicina, en una ocasión, en los albores de la Revolución, curó a Francisco I. Madero, quien lo sumó al servicio de salud de los revolucionarios, área en la que laboró de forma intermitente. Por ello, después llegó a fungir como capitán primero del Batallón de Sanidad de las Fuerzas Villistas, si bien en realidad no formaba parte de estas cuando Fierro se ahogó. En sus apuntes, Kingo Nonaka relata cómo gracias a sus habilidades de buzo adquiridas en Japón, fue requerido por el general Manuel González para rescatar el cadáver de Rodolfo Fierro,
proeza por la cual el cuñado de este, el coronel Buenaventura Herrán, ofrecía 2,000 pesos. Nonaca describe cómo la laguna de Casas Grandes está formada por 2 cuerpos de agua, uno de más o menos 250 metros, llamada Laguna Santa María, y otro de 600 metros, conocida como Laguna Guzmán. Después de varios días de inmersiones, Nonaca encontró el cadáver de Fierro en la confluencia de las 2 lagunas. Lo amarró con una soga y dirigió las maniobras para sacarlo. Pero antes de completar esta labor, fue detenido por el cuñado de Fierro. Cito lo que dice Nonaca en su texto autobiográfico. Faltando poco para que el cuerpo saliera completamente a la orilla, el coronel, cuñado del general, corrió hacia donde estaba el cuerpo, indicándome que separara la acción momentánea. El nivel del agua me daba un poco más debajo de mis rodillas. El coronel empezó a quitarle 4 anillos de oro con diamantes, pulseras, un reloj y 2 víboras de cuero llenas de algo, y me dijo: ahora haga la señal para que jalen y saquen el cadáver. Nonaca registra también que el cuñado de Fierro desapareció de inmediato y nunca entregó los 2,000 pesos prometidos por el rescate, faena que había demandado 5 días de búsqueda del buzo, quien logró regresar a su ciudad gracias a 150 pesos que le dio el general González, así como 100 pesos su compadre Nakamura, otro japonés residente en la zona. Ahora bien, con menos información histórica que Muñoz y con una mayor fiebre imaginativa, el novelista estadounidense George Cook publicó en 1990 la novela del género western The Treasure of Rodolfo Fierro, El tesoro de Rodolfo Fierro, cuyo personaje, Richard Henry Little, rastrea las pistas de un mapa dividido en 8 pedazos que le permitiría llegar al mítico tesoro supuestamente enterrado por Fierro. Pero si seguimos la lógica del cuento de Muñoz, para acceder al supuesto tesoro no era necesario ningún mapa, y menos aún una trama como la de Cook, que abunda en actos de codicia y en asesinatos sangrientos sin justificación alguna, porque Fierro, como lo sugiere Oro, Caballo y Hombre, con anticipación, se habría hundido sin remedio en el fango de la laguna helada, junto con su enorme cargamento de oro, el cual asume un doble estatuto irónico, tanto por su nulo valor de cambio en las desesperadas circunstancias que provocan la muerte de Fierro, como por su función de terrible lastre que impide la salvación del jinete. O bien, si aceptamos como verídica la narración de Nonaca, la búsqueda del tesoro de Fierro sería inútil, porque este ya había sido recogido por su cuñado Buenaventura Herrán. Además de que en última instancia no era tan enorme como sugiere la leyenda oral y el relato de Muñoz, sin duda hiperbólico en este punto, por comprensibles razones literarias. En suma, Rodolfo Fierro, verdugo implacable en una sola acción de casi 300 enemigos previamente derrotados, según la literatura, muere el 13 de octubre de 1915, hundido en la laguna de Casas Grandes por su codicia material y sin provocar el más mínimo sentimiento de compasión entre sus compañeros villistas. O quizá uno solo, aunque muy posterior, la designación popular de Laguna de Rodolfo Fierro para el sitio donde se ahogó. O bien el oxímoron del subtítulo del libro de Ernesto Gámez dedicado a Fierro, La bestia hermosa, basado en una frase que un periodista había indilgado a Fierro. La gradación descendente del título Oro, Caballo y Hombre muestra el valor verdadero que acecha a cualquier ser humano, no solo a los revolucionarios. ¿Quién fue o qué fue Rodolfo Fierro? Nunca lo sabremos. Tal vez a más de 100 años de su muerte podamos entenderlo como uno de los infinitos símbolos de esa serie de complejos sucesos históricos que llamamos la Revolución Mexicana. A semejanza de lo que dice sobre ella el narrador múltiple e inestable de la novela El luto humano de José Revueltas. Al citar una supuesta confusión geográfica de Zapata, quien durante la guerra de 1914 habría creído que su enemigo Carranza estaba atacando Verdún, el narrador del texto dice: Zapata era del pueblo puro y eterno, en medio de una revolución salvaje y justa. Las gentes que no ignoraban lo que era Verdún, ignoraban en cambio todo lo demás. Lo ignoraban en absoluto. Y ahí las dejó la vida, de espaldas, vueltas contra todo aquello querido, tenebroso, alto,
noble y siniestro que era la revolución. Sospecho que el significado de la mayoría de los revolucionarios se ubica dentro de eso querido, tenebroso, alto, noble y siniestro que fue la revolución salvaje y justa de México. Aunque en el caso individual de Fierro, más bien primaron los tintes oscuros, y me temo que lamentablemente indelebles, gracias a la deslumbrante literatura que nos legaron Guzmán y Muñoz. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta tan interesante charla. Y ahora quisiera darle la palabra a la maestra Irene Sea para que emita algún comentario sobre lo que el doctor nos ha comentado esta mañana. Irene. Muchas gracias, me parece muy interesante y sobre todo resaltar una figura sí conocida, pero poco conocida, ¿no? Porque Fierro tiene una contraparte que hay un video de Enrique Krauss, en lo que se titula El ángel y el demonio, ¿no? O sea, el ángel Felipe, y el fierro. Sí, entre el ángel y el fierro le llama. Sí. Ángeles sí. Y Rodolfo Fierro. O sea, el contraste. El ángel y el fierro. Entonces, recientemente la figura de Felipe Ángeles está muy ensaltada, o sea, de hecho, inclusive ya tiene un aeropuerto, ¿no? Y creo que también sucede un poco con la figura de Villa, ¿no? En un principio era un bandolero, era un pillo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, poco a poco se va profundizando en quién era la figura, inclusive en literatura estadounidense, ¿no? Hemos encontrado textos, por ejemplo, en la operación de Pershing, que lo van a perseguir, un texto que dice que Wilson dio la orden de búsquenlo, pero por favor no lo encuentren, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Ahora, si considera que Felipe Ángeles es su contraparte. Y aquí es entre la bondad y la maldad, ¿no? La frialdad y la compasión, ¿no? ¿Y qué textos de Felipe Ángeles hay? Yo conozco nada más, creo, uno de Elena Garro, ¿no? Pero se podría ver así. O sea, ¿sí? ¿Cómo explicar a Fierro si la otra parte? Sí, sí, aunque las coincidencias que tuvieron ellos en los momentos históricos no fueron muchas, fueron más bien escasas, sin duda serían una contraparte, y yo la vería en dos sentidos. Primero, el de la legalidad. Ángeles era legalidad 100% y creía en la aplicación de las leyes, ¿no? Uh-huh. Elena Garro así lo representa en el juicio que le hacen, ¿no? Es alguien que cree entonces en las leyes y en las instituciones. La contraparte Fierro, en absoluto. Para Fierro, simple y sencillamente, el fin justifica los medios. Y luego está la propia conducta. Ángeles es descrito, aunque a veces sea con un sentido irónico, por su bondad y generosidad. Es una persona que está buscando siempre el bien. Incluso no está representado, por cierto, con tintes de carácter religioso, sino como una ética de una conducta que él quiere desplegar. Y Fierro es absolutamente lo contrario. Y las fotografías que hay sobre la revolución en ese sentido son muy interesantes. Fierro, cuando lo ve uno en las fotografías, tiene una personalidad bastante torpe. Es alguien que supongo que causaba esa reacción de inmediato con la gente. Y lo más curioso es que su entrada a la revolución no fue por ningún motivo, digámoslo así, social directo, sino casi una casualidad. Y respecto de las conductas, estoy recordando algo que decía el propio Paco Ignacio Taibo II en temporada de Sopilotes, las críticas que le hacían a Madero, aquello de que es que era demasiado bueno. Y Taibo dice, no se puede ser bueno a medias, o se es bueno o no se es bueno, ¿no? Creo que se le podría extender a Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles tiene, como lo demuestra Elena Garro, la oportunidad de salvarse en el juicio, pero no lo hace.
es de una ética absoluta y él está siempre pensando en hacer lo correcto. De manera reciente, algunos de los que han trabajado sobre ángeles, por ejemplo, Ignacio Solares, ¿no? Porque alrededor del 2010, con el doble centenario, hubo una eclosión de textos literarios sobre la independencia y sobre la revolución. Y curiosamente empezaron incluso a salir unos poquitos años antes de que se diera la celebración del doble centenario, ¿no? Como que muchos escritores pensaron, este es el momento apropiado de retomar esas figuras, ¿no? Y fueron retomando figuras de naturaleza distinta y curiosamente cada quien de acuerdo con su propia ideología. Uno puede reconocer que quienes toman a Madero tienen cierta ideología, quienes toman a Villa tienen otra. La imagen de Villa en Estados Unidos es complejísima. Era exaltado al principio e incluso aparecía en noticieros de Estados Unidos. Recordemos que vinieron a filmar algunas escenas con él y era exaltado como alguien que está representando la revolución. Pero bueno, según sobre todo Frederick Katz, con el asesinato de Benton, pues ya la cosa cambia y ya no se diga con Columbus, ¿no? Que motiva la invasión de Pershing y que en efecto se ha especulado que se dice hay que perseguir a Villa, pero no hay que encontrarlo. Vámonos con Pancho Villa, Rafael F. Muñoz en la parte final retoma esto, no sigue un relato histórico preciso porque aumenta varios personajes que son de carácter ficcional, pero entonces hace que Villa permanezca escondido en una cueva, como en efecto permaneció, y su apoyo principal era que se llamaba Nicolás Fernández, pero mete a otro personaje, Tiburcio Maya, que lo acompaña y que cuando es atrapado porque sale de la cueva para intentar buscar comida por los soldados estadounidenses, estos lo torturan hasta la muerte y tiene una conducta absolutamente ética y no delata a Villa, pese a que Villa forzarlo a que volviera con él a la lucha revolucionaria. Tiburcio Maya ya se había retirado de la lucha, le mata a la esposa y a la hija. Y aquí hay un detalle muy, muy curioso que pues casi no lo sabemos porque hasta hace poco tiempo esto no estaba disponible. La película original de Vámonos con Pancho Villa, dirigida por Fernando de Fuentes, quien ahora tiene su nombre aquí en una de las salas de la Cineteca Nacional, tenía esa escena filmada, ese acto de barbarie de Villa. Está Villa con menos gente, se dice que está planeando ya lo de Columbus, entonces se trata de inicios de 1916, ya ha sido derrotado en la lucha contra Carranza, y para forzar a Tiburcio, cuando Tiburcio le dice, yo no puedo volver a la lucha revolucionaria porque tengo a mi esposa y mi hija, Villa saca la pistola y las mata, ¿no? Esa escena estuvo escondida para el público décadas y décadas y se entiende que la hayan eliminado porque era inconsecuente que hubo ese apoyo de filmar la película, que sin duda era una exaltación de Villa, y después representarlo como alguien absolutamente sanguinario. Solo hasta fechas recientes, y me parece que fue precisamente la Filmoteca de la UNAM la que trabajó en la restauración de esa película, y entonces vemos esas escenas que nunca vio el público cuando la película se estrenó y no se vieron durante varias décadas. Y no es extraño que esto pase en México, porque también eso sucedió con Los Olvidados de Buñuel. Hay un final que es totalmente idílico, y ahí lo más extraño, como contó anecdóticamente un día Carlos Martínez Azad, es que él vio la película en Guanajuato y en provincia se pasaba la versión constructiva en donde el personaje llamado Pedro, el jovencito, no es asesinado al final, sino era una película constructiva, ¿no? Entonces, eso hace también el mexicano cuando quiere manejar esas imágenes,
en ese caso porque a Buñuel lo forzaron a filmar también un final, y en el caso de Villa, porque esa conducta sanguinaria del caudillo no concordaba con la exaltación que se quería hacer de él. Y los historiadores dicen que Cárdenas no era muy pro Villa. Pues yo no lo sé, pero el hecho real es que se gasta el $1,000,000 de plaza, se gasta el $1,000,000 en una sola película, y Cárdenas dice que se refaccione de nuevo a ese grupo cinematográfico pueda seguir filmando películas, ¿no? Eso demuestra que no era tan enemigo de Villa como algunos han dicho, ¿no? Realmente en sus acciones ayuda a que se dé esa exaltación pública del personaje. Muchísimas gracias y felicidades por la exposición. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Irene. Ahora cedo la palabra a la doctora Annalisa Trujillo. Por favor. Annalisa, ¿sí me escuchan? Es ya. la palabra a mí, sí, ¿verdad? Sí. Perdón, es que la conexión es muy mala, disculpen. Estamos aquí en el salón, está el grupo aquí conmigo y a veces nos falla. Yo nada más quisiera felicitarlo por este magistral de literatura de la Revolución Mexicana y destacar de algunas ideas que usted nos ha planteado, cómo se va construyendo esta idea del mexicano, ¿no? A partir del movimiento de la revolución, de la construcción de los hombres y las mujeres arrojados con valor, con mucho sentimiento hacia luchar por una causa, ¿no? Y creo que eso se va construyendo en la idea de México y es precisamente a partir de la revolución. Y esto también genera una distinción, empieza a generar una percepción también de los mexicanos hacia afuera y creo que esa parte pues la deja muy clara en su exposición y en las distintas citas que nos hace de la literatura en esta etapa, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por esta exposición. Muchas gracias, Annalisa. A mí también me gustaría hacer un comentario sobre lo que esta mañana el doctor Lea nos ha manifestado aquí. Me parece, y sumando a lo que decía la doctora Trujillo, es otra manera de ver la historia de México, ¿no? Y además también creo que este rescate de personajes tal vez a los que en el marco de nuestra revisión desde las ciencias sociales, ahora que lo hacemos en la materia de política exterior, y la tarea que nos hemos planteado en esta materia de no solamente hacer el análisis de los eventos, de los acontecimientos, de la propia historia, sino también creo que el personaje, pues resulta que en la literatura encontramos una riqueza maravillosa, ¿no? No solamente al hacer el análisis de los de siempre, es decir, de Pancho Villa o de Carranza o de Madero, ¿no? Esta posibilidad que tenemos a través de la novela histórica justamente de encontrar a otros, ¿no? Que también formaron parte de estos eventos y que creo que también hace mucho más rico el rescate del proceso histórico de la revolución. Y en ese sentido creo que también es importante el volver a regresar y es a veces quisiera, una pena que ahora que se cumplieron los 200 años, cuando las grandes memorias o las grandes conmemoraciones de las memorias históricas de México, pues entonces se haga esta otra vez exaltación o el rescate de ciertos personajes, ¿no? Entonces, creo que el acercar a nuestros estudiantes a la literatura a través de los cuentos, a través de una gran cantidad de otros, digamos, autores también que existen, porque creo que usted mencionaba el Águila, la historia
de un personaje o de un Martínez Guzmán, ¿no? O sea, que a veces creo que los dejamos por allí en el olvido, pero creo que es importante también el volver a rescatar este tipo de cuentos. De hecho, mientras usted hablaba, yo notaba una serie de nombres, Kingo Nonaka. Hay una historia que acabo de por ahí de encontrar, ¿no? Sobre su vida, que me parece, ¿no? Un japonés en México, y ahí están los relatos del nieto, lo acabo de encontrar, y creo que, bueno, pues resulta también muy interesante para poder abrir a nuestros estudiantes hacia otro tipo de historias de la Revolución Mexicana. Entonces, yo también le quiero agradecer, junto con mis otras colegas, la maestra Irene y la doctora Ana Luisa Trujillo, antes de darle la palabra a la doctora Gaitán, por esta charla tan interesante esta mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, sí. Lo que decía usted en varios momentos, que hay que completar primero en cuanto a los personajes históricos, porque lo que tenemos es la historia de los grandes nombres, ¿verdad? Y entonces vienen Villa, Zapata, Madero, Carranza, etcétera, pero pues hubo muchos participantes, y sobre todo los anónimos, ¿verdad? Que pues eran los que luchaban de manera directa. Y también completar en cuanto a la cartografía literaria, porque tenemos grandes obras y grandes nombres, pero hay algunos que en fechas recientes estamos rescatando y vamos viendo que hay una mayor riqueza, ¿verdad? Pero algunos se habían impuesto por X, Y, Z razones, y esto se está ampliando. Y dato curioso adicional respecto de Kingo Nonaka, es un personaje que después está en Chihuahua, pero después se va a Tijuana. Entonces resulta que en Tijuana le hacen el homenaje, ahí vive su hijo, vive su familia, porque dejó un registro fotográfico sobre Tijuana muy importante. A él le interesó Tijuana y empezó a tomar fotografías. Y pronto se dan cuenta los tijuanenses de que cuando quieren ver su historia de Tijuana, tienen que acudir al acervo fotográfico de Kingo Nonaka. Y por eso lo rescataron, y sus apuntes autobiográficos que yo cité son eso, meramente apuntes. No tuvo la intención de hacer una autobiografía completa, sí la dejó incompleta, y su hijo fue el que se decidió sacarla. Y cuando yo la encontré, como les suelo decir a mis alumnos de literatura, que la investigación tiene una parte que es el azar. Yo estaba escribiendo este trabajo sobre Martín Luis Guzmán y Rafael F. Muñoz, y ese japonés nunca había encontrado ninguna referencia, me sonaba raro. Y de pronto leo en un periódico que habían hecho un acto de presentación de esas memorias o apuntes autobiográficos de Kingo Nonaka, quien ya había fallecido años atrás, y lo habían hecho a la luz de las fotografías que dejó para el acervo de Tijuana. Y entonces tengo un querido amigo por allá, y le dije, a ver, consígueme esas texto autobiográfico de Kingo Nonaka, porque a mí se me hace que es el japonés al que se refiere Rafael F. Muñoz. Me lo mandó de inmediato y encontré ahí que, claro que sí, cuenta entonces la anécdota. Y dije, bueno, la casualidad aquí me ayudó, y se nota que Rafael F. Muñoz, entre la escritura original del texto y la modificación unos pocos años después, se enteró de que había un japonés ahí en la zona y que participó en el rescate del cadáver de Rodolfo Fierro, pero lo metió entonces como personaje, como si hubiera ido en las fuerzas revolucionarias de Villa, cuando en realidad él no estaba en ese momento con las fuerzas de Villa, estaba viviendo cerca, en actividades sobre todo de medicina, pero lo metió ficcionalmente. Y también el dato es interesante para ver qué es lo que hacen los escritores con los datos y referentes históricos, que para comprobarlos uno tiene que hacer, como decía una colega historiadora, cruzarla con otros datos. No se puede uno creer nada más porque está en un texto de carácter realista, como es toda la literatura de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Pero cuando ya encuentra uno un refuerzo de otro tipo, uno dice, ah, esto que se está poniendo aquí fue verdadero, realmente sucedió en esa parte, aunque no en sentido estricto que haya estado ahí, pero obvio que a Rafael F. Muñoz como escritor no le interesaba contar esa última parte, y por eso termina literariamente, la conclusión es extraordinaria, ¿no? Oro, caballo y hombre está anunciado desde el título,
Y cuando los hombres de fierro reflexionan, lamentan la pérdida del oro, lamentan la pérdida del caballo, y dice el narrador, pero nadie recordó al hombre, ¿no? Qué poco afecto le tenían porque no se lo motivaba. Y entonces con eso está diciendo muchísimo. El narrador no necesita explicar por qué los maltrataba, por qué no los respetaba, porque nada más decir, así reaccionan, ¿no? Entonces ahí concluye y lo metió hábilmente, y pues esa es una opción ficcional que hacen los escritores para que el texto sea eficiente. Gracias. No, gracias a usted. Yo lo encontré en el Archivo Municipal de Torreón, está en la Biblioteca Digital, y bueno, pues ya lo tengo aquí entre mis pendientes de lectura y creo que encontraré cosas interesantes. Muchísimas gracias, doctor. Ahora cedo la palabra a la doctora Rosa Isabel Gaitán para que nos haga sus comentarios al respecto. Sí, muchas gracias, Marlene. Pues sí, creo que debo expresar mi amplia satisfacción por el trabajo del doctor Olea esta mañana con nosotras y con nuestros estudiantes. Yo quisiera señalar que el artículo que debimos leer con nuestros estudiantes para esta sesión, el artículo sobre la novela de la Revolución Mexicana, en la que el doctor Olea propone una relectura, como el título del propio artículo lo indica, pone en perspectiva, creo yo, la creación literaria que surge en México con la Revolución. Quiénes, qué, cómo escribieron tanto su participación o lo que sabían, habían escuchado o de lo que habían tenido testimonio en el proceso revolucionario, ¿no? Me parece que su trabajo ubica al cuento de la Revolución, lo caracteriza en su rompimiento con el realismo y el modernismo previos, ¿no?, en México, y en su función, en la función del cuento que tiene de pintar las penalidades, los sacrificios, la angustia del pueblo mexicano sacudido por la convulsión social, ¿no? Creo que me interesó también en este texto algo que él ya citó aquí en la presentación, la opinión que emite Carlos Fuentes sobre el papel de los de abajo de Azuela, ¿no? Porque dice Fuentes que con esta visión que Azuela ofreció, evitó, ¿no?, que la historia revolucionaria, cito, se nos impusiera totalmente como una celebración épica. Y creo que la lectura de Cuentos de la Revolución, esta selección de textos de Luis Leal, que también comenta el doctor Olea en el artículo referido, que tiene unos excelentes textos a mi juicio, pues nos permite acercarnos a lo que él ha planteado aquí. El papel de la persona, que en estos cuentos prácticamente todos son hombres, ¿verdad? El papel del revolucionario está referido al combatiente que toma las armas. Hoy se ha destacado pues una serie de mujeres que incluso tomaron nombres masculinos en su papel de soldados, pero básicamente el tema de la acción revolucionaria se adjudica a los hombres, ¿no? Entonces, el papel de las personas, el papel de los niños, hombres, mujeres, de la sociedad en su conjunto, en este proceso armado, en esta lucha armada, toma otra dimensión, una dimensión que podemos relativizar en contraste con la forma en que desde las ciencias sociales y sobre todo desde el análisis de la política exterior,
tiene el acercarnos al proceso, por ejemplo, de la construcción del Estado mexicano del siglo XX. Justamente esta es la intención por la que desde hace varios lustros ya en nuestros cursos nos acercamos a otras herramientas para enriquecer la enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas. Hacernos no solo de esta interdisciplinariedad de las relaciones internacionales que podrían reducirse a la ciencia política, al derecho, a la economía, a la historia, sino también a algo tan enriquecedor como la literatura, que nos da otra careta del ser humano, ¿verdad? Y que yo creo que en la presentación que nos ha hecho el doctor Olea nos queda pues muy patente la dedicación, el tiempo que él le ha dedicado a este trabajo. No en balde hemos podido escuchar todo este bagaje de situaciones, autores, personajes, aproximaciones literarias, cuento y bueno, y géneros literarios, ¿verdad? Yo estoy muy contenta de haber escuchado la presentación de hoy, doctor. Creo que mis colegas igual, y espero que nuestros estudiantes puedan aquilatar el esfuerzo hecho para acercarlos a esta otra veta de conocimiento que, aparte del disfrute de la propia narración, del propio cuento, de la propia novela, les permite y nos permite acercarnos a un excelente manejo del idioma, ¿verdad? A la riqueza del español bien escrito, culto, pero que no olvida el lenguaje popular, como los cuentos que aquí ha usted mencionado. Quisiera señalar también que en su presentación nos ha conducido ya a la siguiente conferencia que tenemos, que es otro de los intereses que la doctora Sea desde muchos años ha impulsado en sus cursos, y que es la aproximación al cine. La próxima conferencia justamente va a ser sobre el cine mexicano en los años 70 y su vinculación con la política exterior. Pues solo querría decir que este acercamiento a la literatura y al cine, al lenguaje literario y al lenguaje cinematográfico, tienen como objetivo estudiar los temas de la política exterior desde otras disciplinas, desde otras áreas de conocimiento, para pues motivar a nuestros alumnos a acercarse desde ellos a los temas, ¿verdad? Y qué mejor que con personas que han trabajado, que han entregado su vida y su formación profesional al estudio de estos enfoques. Muy agradecidas todas porque haya estado con nosotros. Gracias, sí. Pues coincido en muchas de las cosas que dijo. Como se señaló en mi semblanza curricular, yo preparé una edición crítica de La sombra del caudillo, que salió en una colección de carácter internacional distribuida desde Europa. Llegaron unos cuantos ejemplares aquí, y que lamentablemente no ha podido ser difundida acá porque los derechos de autor de la novela como tal los tiene, y entre comillas la palabra, secuestrado la editorial Porrúa. La familia Guzmán ha querido separarlos, pero la editorial Porrúa se ha montado en aquella cláusula que se firmaba con los escritores de que si había una nueva edición tenía prioridad la editorial que la estaba sacando. En 2010 el Fondo de Cultura Económica hizo una nueva edición de las obras completas de Martín Luis Guzmán,
y en uno de los volúmenes está La sombra del caudillo, y me pidieron hacer el prólogo, y ahí sí se puede, de manera conjunta con otros textos, sí, pero de manera autónoma no. Entonces, bueno, acá se sigue difundiendo la edición de Porrúa, que lamentablemente en el estudio introductorio tiene un error histórico garrafal, porque no entendió muy bien qué era lo que estaba tomando como referente Martín Luis Guzmán. ¿Por qué menciono esta novela? Porque precisamente una de las experiencias más agradables que tuve desde mi disciplina es que cuando ya había salido, un colega del Centro de Estudios Sociológicos de mi institución compró uno de los ejemplares que llegaron acá a la librería Gandhi, y entonces me dijo de inmediato que él tenía como lectura obligatoria en su curso La sombra del caudillo. Y él, siendo de sociología, yo le dije, ¿y eso por qué? Y me contestó, es que yo les digo a los alumnos que la lección más fuerte que hay de cómo se ejercía la política mexicana en el siglo XX, en ese periodo, es La sombra del caudillo. Ese es el ejemplo máximo. Entonces, a mí me dio mucho gusto y le dije, pues sí, tienes razón, de forma sintética está representado ahí cómo se ejerce la política mexicana y cómo, sobre todo en esa década de 1920, está vigente lo que le dice un político al otro. En México, en la política mexicana solo sabe conjugar un verbo, madrugar. O usted le madruga a su enemigo o él le madruga a usted, ¿no? Y bueno, cuando uno ve lo que sucede en la revolución y cómo muere Carranza y cómo después las rebeliones distintas, esa es una de las bases, ¿verdad? Se están todo el tiempo en ese militarismo madrugando unos a otros. Pero a mí me dio mucho gusto que mi colega, que es de sociología, me dijera que era una lectura obligatoria para su curso sobre el ejercicio del poder político en México en el siglo XX. Y otro punto que quiero mencionar es que decía del manejo de la lengua. Lamentablemente, por razones que todos conocemos, pues cada vez se empobrece más el manejo de la lengua, y la literatura pues ayuda a esa diversidad. Y en los textos que vimos, sobre todo en el de Rafael F. Muñoz, se nota muy bien que hay dos tipos de registros. Uno es el registro muy poético que construye el narrador en tercera persona, es decir, el narrador que no es personaje ni protagonista de nada, y ese es muy culto, muy letrado, etcétera. Y después viene el de los personajes, y en el de los personajes tiene que ser como lo representa Rafael F. Muñoz, es decir, el personaje dice devuélvanos y no nos devolvamos, porque así pronuncia la gente y sería falso hacerlo de otra manera. Vieron después grandes escritores como el propio Rulfo. Cuando uno lee los cuentos del Llano en Llamas, nota que los personajes hablan como deben hablar, y la gente piensa que ahí no hay creatividad literaria, porque dice, es que no, en absoluto, tiene que haber síntesis. No hay ninguna grabación que podamos hacer en la calle que sirva tal cual para la literatura. Tiene que ser pasada por un tamiz del objetivo que se quiere en el texto mismo, y en estudios literarios recientemente a eso se le llama oralidad fingida. Es decir, el personaje maneja un tono o registro oral, pero naturalmente este es fingido porque tiene una intención literaria. Y en eso, reitero, Rulfo también retoma cosas de Rafael F. Muñoz y cosas de Azuela. Azuela es excelente en eso y logra identificar a los personajes por su forma de habla. Por ejemplo, uno de ellos que empieza diciendo a que no me lo van a creer, y cada vez que va a contar algo así, entonces cuando ve uno esa frase en la muletilla, como se dice comúnmente, uno sabe que ya ese personaje va a hablar. O el personaje de Camila dice hervir en lugar de hervir, etcétera. ¿Por qué? Porque Mariano Azuela fue un médico, primero rural, e iba a esas comunidades y tenía que representar a los personajes así. Y esto en la tradición literaria es importante porque ¿qué errores se cometían? La literatura llamada indigenista, que tiene unas intenciones extraordinarias desde un punto de vista sociológico, en la realización literaria no es así, porque los únicos que tienen singularidades a la hora de hablar en esa literatura son los indígenas, pero los otros que no son indígenas no tienen ninguna particularidad, y eso es absurdo.
todos tenemos un tono, todos tenemos un registro, tenemos muletillas, tenemos repeticiones, ¿no? Pero la intención era marcarlos nada más a ellos. Ahí la literatura indigenista en general, no de manera absoluta, pero en general cojea de eso. Pero esta literatura realista que va directamente por la tradición de la Revolución Mexicana, en cambio, sabe construir muy bien los modos de habla. Como dicen algunos, la forma como hablamos, pues determina mucho de nuestro ser. Pues sí. Gracias. Sí. Yo quisiera señalar solo dos cosas más, y es una, la tarea o el objetivo que perseguimos con este trabajo, que es el de que cuando acercamos a nuestros estudiantes y nosotras mismas al lenguaje literario, estamos pues imitando tal vez ingenuamente, no lo sé, esta idea de Borges de decir que él era un buen lector más que un buen escritor. Y me parece que si nosotros leemos buena literatura como estudiantes de cualquier especialidad, vamos a aprender a escribir también de la mejor manera, ¿no? Y para eso nos sirve esta herramienta. Y la otra cosa, el hecho es hablar un poquito de Ángeles, una línea sobre Ángeles. Ángeles era un tipo era un militar del colegio militar de carrera, sí. De carrera, ilustrado, había estudiado en Europa, había estudiado las ideas del socialismo utópico, o sea, era un personaje que podíamos decir militar y político con una visión, ¿verdad? Documentada, podemos decir. Sin embargo, en el trabajo de investigación que yo he realizado, también resalta el Ángeles que de alguna manera fue separado del círculo más inmediato de Carranza cuando lo manda con Villa, y el disgusto que tienen con Carranza, porque en un viaje que van supuestamente a comprar armamento a Estados Unidos, Ángeles y Villa no atienden la instrucción del primer jefe de no hablar de ningún tema internacional de manera pública. Desobedecen esta instrucción y eso causa un gran conflicto y una gran molestia de Carranza, y da un distanciamiento ahí. De manera que distanciamiento que va a terminar en el fusilamiento de Ángeles, pero que pasa por el pronunciamiento del Plan de Río Florido en 1918, convocado por Ángeles para derrocar al gobierno de Carranza, que ya era un gobierno constitucionalmente instalado. Bueno, solo quería mencionar eso. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que nos quedan algunos minutitos y creo que algo que decía ahora la doctora Gaitán es que yo estaba un poco preocupada porque no todavía venía a venir las preguntas de nuestros estudiantes y tenemos pues un número considerable de ellas. Entonces eso siempre es gratificante cuando llevamos a cabo este tipo de eventos. Hay obviamente un interés muy particular sobre lo que se ha vertido aquí en términos de, claro que sí, perdón, doctor, se despide la doctora Ana Luisa porque está en el salón de clase y hay que acercarle del salón. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Ana Luisa. Y bueno, decía yo que hay un interés de los chicos por saber si existe alguna influencia de la literatura revolucionaria en el marco de la consolidación de la ideología nacional. Esa sería a lo mejor una pregunta. Y la otra es, ¿qué tan profundo o cuál es, podríamos considerar, el conocimiento de este tipo de literatura entre los mexicanos? Es que nos hace falta, digo, yo sé que aquí ya hemos a lo mejor puesto el primer ticket, ¿no? Pero es que hace falta todavía
hacer mucho más, darla a conocer, qué se está haciendo al respecto. Y también preguntan sobre algún momento en particular para volver a hacer esta revisión de los personajes tradicionales de la revolución y cómo poder rescatar digamos, particularmente, bueno, ¿no? Hablando hoy de Fierro, ¿no? Estos otros que no están. Entonces, las preguntas van en ese sentido. Sí, perdón, la primera pregunta no la escuché porque no estuvo bien la transmisión. Sí, preguntan aquí sobre la influencia de la literatura revolucionaria en la consolidación de la ideología nacional. ¿Es que tuvo algún impacto? ¿O simple y sencillamente corre paralela y solamente se finca en esto que usted mencionaba, ¿no? Las películas o las grandes obras, digamos, ¿no? Hay una como especie de simbiosis, y que es una simbiosis que se puede ver en muchos momentos históricos, no solo en México. La disputa, por ejemplo, respecto de los de abajo, cuando se empezó a difundir, que se empezó a discutir realmente de manera tardía entre fines de 1924 y 25, cuando apareció la novela completa en 5 cuadernillos del Universal Ilustrado, la pregunta fundamental era si era una representación, utilizaban fiel, de la revolución. Y entonces, ahí hubo respuestas a favor y hubo respuestas en contra, como era absolutamente previsible, pero lo importante para mí es que lo que yo llamo esa simbiosis implica, si la nación mexicana está fundada en ese movimiento revolucionario en su sentido moderno, entonces tiene que haber habido una gran gesta heroica revolucionaria. O sea, nuestra revolución no puede ser una revolucioncita de cuarta, si estamos diciendo que entramos a la modernidad y que el México moderno y que la primera revolución del mundo fue precisamente la mexicana antes que la de Rusia, luego Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y entonces eso obliga prácticamente a que la literatura sea utilizada y el sentido de utilizar es directo, pragmáticamente por los gobiernos para decir todo esto fue maravilloso. De ahí tan importante el comentario de Carlos Fuentes de recordarnos que en sus orígenes los de abajo no es pura construcción épica. Qué maravillosa fue la revolución. Hay una crítica desde el principio y una crítica que incluso, curiosamente, a veces no se lee de manera cuidadosa por intereses de carácter ideológico. Hay uno de los mejores libros sobre la cultura de las revoluciones de Jorge Aguilar Mora, y en él señala que la versión de 1920 de la novela de los de abajo es cuando Azuela introduce dudas respecto de la revolución, de lo que va a resultar de la revolución, y sobre todo respecto de Villa, porque Jorge Aguilar Mora era un gran villista. Y pues no es cierto, eso está desde el principio. Y Azuela lo destacó, dice, fui uno de los primeros que supo ver en qué se estaba convirtiendo la revolución. Y por eso me atacan los que él llamó los falderillos del gobierno. Aunque con la honestidad que lo caracterizaba, dice que nunca el gobierno lo persiguió. Entonces, desde el principio, Azuela fue crítico, digámoslo de manera sucinta, en que el movimiento revolucionario como tal fue extraordinario. Pero después lo que está sucediendo con los resultados y cómo se encumbran unos y otros, ahí ya no le parece. Pero cuando Azuela muere en 1952, inmediatamente la rama intelectual del PRI le hace un homenaje nacional y el discurso principal que se pronuncia sobre Azuela es lo nacional en Azuela, ¿no? Entonces hay esa simbiosis de que aquí estamos representados y entonces todo lo otro se borra, que fue muy crítico de lo que estaba resultando la revolución, se borra, porque eso es lo que interesa. Entonces sí, el Estado utilizó eso para decir, somos legítimos, nuestros orígenes están en este movimiento popular de gran envergadura y somos esos herederos. Lo cual, como todos sabemos, pues no es cierto. Lamentablemente los resultados, hay muchos positivos, pero otros que no se consiguieron. Las grandes instituciones como es la UNAM es resultado sin duda de la revolución.
es maravilloso, y otros más, pero algunos consideramos, y yo me cuento entre ellos, que el esfuerzo y el número de muertos y todo fue demasiado y que los resultados pudieron haber sido mejores si no se hubiera corrompido la revolución. ¿Qué sucede en la actualidad? Pasando a la otra pregunta, que en efecto pues falta una mayor lectura, y además por los hábitos. He trabajado sobre los de abajo recientemente, por otros propósitos, e hice la indagación de si los de abajo estaba como lectura obligatoria, como lo llegó a estar en algún momento en los bachilleratos, y me respondieron que no, porque no les pueden dar más de X extensión, y eso que los de abajo es una novela breve. Entonces yo digo, bueno, obviamente tampoco les darían en última instancia Pedro Páramo, aunque Pedro Páramo pues tiene complejidades de otra naturaleza, pero bueno, por medio de cuentos y demás. ¿Qué sucedió? Quizá hay una reacción difícil de medir, que es que hubo tanto sobre la Revolución Mexicana que parecía que era la única vertiente. Como yo digo en mi artículo, es la vertiente más importante, pero no es la única. Las literaturas siempre tienen sistemas literarios donde hay literatura realista, como es la de la Revolución, pero también hay, por ejemplo, literatura fantástica, que no está ligada a la Revolución, pero se impuso tan fuertemente que sospecho que también en algún momento hubo un hartazgo, ¿no?, por esa literatura. Pero todavía existe mucha que apenas estamos conociendo y que hemos rescatado recientemente. Entre ellos, curiosamente, aunque Nelly Campobello está en la antología de 1960, ella había sido una escritora muy poco trabajada. En las últimas décadas se le está leyendo y trabajando mucho, porque además introduce un tono a esos relatos muy distintos, y una cosa muy importante, la función de las mujeres en la revolución no como soldaderas, sino como las que están sosteniendo en gran medida, como es la mamá de la protagonista de Cartucho, o de la narradora, que están sosteniendo la lucha porque los hombres llegan ahí y necesitan apoyo físico, material, de esto, del otro. Esas cosas que pues mucha literatura no ponía, porque se centraba nada más en los sucesos bélicos, pero no en, digámoslo así, tal como debe ser. Pues todos necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos tal, y eso es tan importante como lo otro, ¿verdad? Y necesitamos confort, necesitamos consuelo, la pandemia nos lo ha demostrado, necesitamos ser seres sociales, ¿no? Entonces, eso es una vertiente que pone Nelly Campobello, y además lo pone con mucha habilidad, con una narradora que es testigo y que no habla como niña, pero que está recordando cuando era niña, y es una forma de expresión literaria que yo conozca, no lo hizo ninguna otra escritora o escritor. Es muy particular, y entonces, bueno, se está destacando, y creo que en las recientes décadas ha habido, por fortuna, una reivindicación en esa línea. Claro, muchas gracias, doctor. Pues hemos llegado al final de nuestra sesión, de nuestra charla del día de hoy. Queremos agradecer nuevamente a todos ustedes que nos hayan acompañado, a las profesoras de la materia de política exterior, la maestra Irene Sea, la doctora Ana Luisa Trujillo, a la doctora Rosabel Gaitán, y sobre todo, ¿no?, que esta mañana nos haya acompañado el doctor Rafael Olea Franco, y con una charla, creo que muy interesante, que sin duda dejará muchas temáticas para volver a retomar más adelante en el marco de nuestros cursos. Al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como siempre, muchas gracias por el apoyo, y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan bonito día. Gracias. Buenos días.